Bienvenidos, soy el doctor Sergio Aguíñiga de Sicimar IPN y como un equipo multired hemos generado una propuesta en el marco del 12º encuentro de la Red de Medio Ambiente. El proyecto se intitula Análisis de series de tiempo de registros ambientales, de contaminantes antrópicos y su relación con el impacto actual en organismos acuáticos y la salud humana en Laguna Tampamachoco, Veracruz, México. La pertinencia de la presente propuesta es central ante la política federal de aumentar la generación y consumo de combustóleo en México. Nuestro estudio se basa en construir una línea de tiempo de la variabilidad natural y la introducida por la implementación de una termoeléctrica convencional. En esta línea de tiempo llegamos al presente, evaluando la transferencia trófica a organismos marinos de consumo humano y realizar un diagnóstico de salud en una población piloto cautiva en el contexto de la presencia del COVID-19. Este proyecto multired se enmarca en los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que recomienda la vinculación entre sectores públicos y privados para eficientizar las decisiones y gobernanza. Estamos en una nueva realidad donde la innovación solo es posible encontrando nuevas logísticas basadas en la vinculación de las fortalezas de las instituciones para encontrar nuevas formas de trabajar y así reducir costos. Los programas nacionales estratégicos del CONACYT mencionan la necesidad de aplicar sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos ambientales, investigando las causas y soluciones de los problemas, para lo cual es preciso plantear el problema en redes académicas multidisciplinarias dentro de un enfoque vinculante que permita independencia en la atención de retos nacionales. Nuestra área de estudio presenta dos subcuencas hidrográficas diferentes: Laguna Tampamachoco, ubicada dentro del sitio Ramsar 1602, y la subcuenca del río Tuxpan, es decir, son dos escurrimientos hídricos diferentes. El mapa muestra cambios de la mancha urbana y cobertura del manglar en la línea del tiempo desde 1970. En 1985, el Instituto Politécnico Nacional realizó el estudio de impacto ambiental de la termoeléctrica convencional Adolfo López Mateos, que inició funciones en 1991, generando un cambio ambiental y socioeconómico hasta la aparición del COVID-19. Esta termoeléctrica es la tercera más importante de México, después de Manzanillo y Tula, con 1.750 megawatts. Se le ha señalado como una de las más contaminantes de América Latina, dado que utiliza combustóleo rico en azufre en ciclo convencional y arroja 8 toneladas de CO2 y hasta 34 kilogramos de mercurio, según lo reportado en 2006. En este mismo concepto, la línea de tiempo sobre el cambio de ensamble de peces de la laguna de Tampamachoco comprende el período de 1966 a la fecha. Los estudios previos revelan que Tampamachoco constituyó una de las lagunas costeras de mayor diversidad íctica. Sin embargo, se registró un descenso en la riqueza específica en la escala temporal, con un máximo de 99 especies en 1980. Una década después, en 1992, se registraron 51 especies y para el año 2020 tan solo 21 especies fueron registradas. El cambio de la riqueza específica fue acompañado de cambios en los niveles tróficos de la ictiofauna. En 1966, previo a la construcción de la termoeléctrica, el 91% de las especies ícticas registró niveles tróficos mayores a 3. En contraste, tan solo el 9% de las especies pertenecían a niveles tróficos menores a 2. Para 1991, las especies de nivel trófico menores a 2 aumentaron a 16% y para el año 2020 este grupo alcanzó un 19%. En este mismo periodo,
los porcentajes de niveles tróficos mayores a 3 han descendido. La evolución de la pesquería muestra que la mayor producción de escama se alcanzó al inicio de la termoeléctrica en los años 1991 a 1993, alcanzando una producción máxima de 66,000 kilogramos en 1992. Sin embargo, a partir de 1993 y hasta el año 2002, la producción pesquera de las especies de mayor valor económico y altos niveles tróficos, como el róbalo, realmente disminuyó, por lo que las pesquerías se enfocaron a especies de menor nivel trófico, como la lisa y la lebrancha. A la fecha, las pesquerías de escama se encuentran colapsadas. Los resultados sugieren que la presencia de la termoeléctrica desencadenó un fenómeno socioeconómico en Tuxpan que promovió una sobreexplotación pesquera en la laguna. El resultado de la pesquería no fue sustentable. Desde el punto de vista ambiental, los cambios en composición íctica y producción pesquera también se han asociado a eventos climáticos como los ciclos de anomalías térmicos y la oscilación del Atlántico Norte NAO. El período con anomalías térmicas negativas o frías y con NAO negativo coincide con la máxima producción pesquera de especies de mayor nivel trófico y alto valor comercial, mientras que en los años cálidos y con NAO positivo o caliente, las pesquerías de escama se han ido colapsando. En este escenario de datos preliminares, planteamos el objetivo principal. Con base en el análisis de series de registros ambientales naturales y de actividades antrópicas en Laguna Tampamachoco, se estimará la línea base ambiental, los cambios de diversidad funcional, la transferencia trófica de contaminantes hacia la biota acuática y su impacto en la salud humana. Los análisis e interpretación se vincularían con la sociedad, incluyendo escenarios durante el COVID-19. Los objetivos del módulo 1 comprenden: 1. Relacionar los cambios de la diversidad íctica y pesquerías con series de tiempo del índice NAO, temperatura, precipitación e impacto antrópico por la termoeléctrica desde 1966 al 2022, incluyendo cambios ambientales y socioeconómicos durante el COVID-19. 2. Estimar la variabilidad de temperatura y salinidad, identificando el cambio climático en biomonitores ícticos con proxies de delta 18 y relación calcio-estroncio en otolitos en colecciones de peces encontradas en el IPN y que datan desde 1985. 3. Evaluar la transferencia trófica de contaminantes, verbigracia, elementos traza y microplásticos desde fuentes orgánicas naturales y antrópicas a la biota acuática de consumo humano. Los resultados esperados del módulo 1 son: número 1, obtener la significancia estadística transversal de los cambios de diversidad íctica y funcional de Laguna Tampamachoco en relación con variables naturales y antrópicas desde el año 1966 al año 2022, incluyendo cambios ambientales y socioeconómicos durante el COVID-19. Número 2, los resultados de la relación calcio-estroncio y delta 18 en colecciones de otolitos permitirán identificar cuáles especies son las mejores biomonitores ícticos del cambio climático en ambientes costeros húmedos subtropicales. Esto permitirá monitorear la restauración de los ecosistemas en el futuro. Número 3, un resultado muy actual e importante es estimar las contribuciones relativas de las fuentes orgánicas, estimando la transferencia trófica de contaminantes hacia especies marinas de consumo humano en Tampamachoco, Veracruz. El objetivo del módulo 2 es reconstruir la evolución de elementos traza en los últimos 100 años del registro sedimentario, estableciendo la línea base natural y detectando el cambio por la termoeléctrica en 1991 hasta su condición actual. Los resultados esperados del módulo 2 son: en los últimos 100 años del registro sedimentario se determinarán aquellos elementos traza
que han estado biodisponibles para la trama trófica antes y después de la instalación de la termoeléctrica en 1991. De esta manera, se permitirá determinar la línea base natural y su modificación por influencia antrópica. El principal objetivo del módulo 3 es el análisis retrospectivo del diagnóstico de salud por exposición a contaminantes en una cooperativa de pescadores y sus familias como población piloto cautiva. Los resultados esperados incluyen el diagnóstico histórico con registro de patologías pre y durante el funcionamiento de la termoeléctrica. Asimismo, generar un diagnóstico de salud actual y evaluación de daños por exposición crónica a contaminantes en la población de pescadores y la posible asociación de ciertas patologías presentes durante el funcionamiento de la termoeléctrica. Finalmente, promover acciones encaminadas a educar, proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general. Dentro del módulo 1, el análisis de la transferencia trófica de elementos traza y microplásticos en ecosistemas costeros es muy importante, pues se transfieren tróficamente a los organismos y comunidades, representando un riesgo ambiental y de salud humana. En este estudio se estimarán las fuentes y rutas de energía, así como mecanismos de transporte e incorporación de contaminantes usando isótopos estables de carbono y nitrógeno y ácidos grasos. De esta manera, se entenderán aquellos puntos claves y sensibles de las transferencias tróficas necesarias para generar modelos que ponderen la variabilidad ambiental natural de aquella introducida por actividad humana. También dentro del módulo 1 usamos los otolitos, que son concreciones de calcio que se encuentran en los peces y proporcionan información sobre su historia y ecología. Estos registros inertes, que no cambian con el tiempo, fijan el oxígeno, el calcio, el estroncio y otros metales del agua donde viven los peces, permitiendo estimar la variabilidad de temperatura y salinidad en décadas pasadas. Los objetivos del módulo 2 incluyen la evaluación de elementos potencialmente tóxicos en sedimentos superficiales y en núcleos fechados, lo que permitirá identificar zonas bioquímicas prístinas e impactadas en el tiempo y en el espacio. La determinación de la línea base regional es central para saber cuáles elementos se encuentran enriquecidos y si ese enriquecimiento es natural o por efecto del funcionamiento de la termoeléctrica en 1991. En el módulo de salud, se plantea primero la interacción con instituciones de salud pública para obtener el historial médico de las comunidades de estudio, es decir, ir físicamente a los expedientes y procesar la información. Enseguida, realizar un estudio comparativa con la media nacional, estatal y local para identificar si existe diferencia en el comportamiento epidemiológico de esta población trabajadora y que forma parte de la jurisdicción sanitaria de Tuxpan, comparándola con el comportamiento a nivel nacional. Enseguida, se realizará la selección de grupos de estudio para pruebas de laboratorio en base a una población control y población expuesta, y la realización de evaluación de marcadores específicos acorde a las patologías identificadas. Esta es la manera más objetiva y económica para identificar la posible relación de patologías con fuentes de contaminación identificadas. Como corolario, en el módulo 1 se generarán modelos matemáticos mediante redes neuronales para ponderar el peso de las variables naturales y las antropogénicas en el funcionamiento de los ecosistemas. En el módulo 2, se generará un modelo de estudio de variables para obtener un diagnóstico ambiental que puede ser reproducible en ecosistemas costeros subtropicales con influencia antropogénica significativa. En el módulo 3, se promoverán acciones encaminadas a educar, proteger, promover y restaurar la salud del individuo. Los politécnicos tenemos la capacidad para generar una nueva manera de resolver los problemas nacionales, con base a la investigación y el nuevo conocimiento.
Los invito a realizar este proyecto porque México lo necesita.